Hola, ¿cómo están? Yo soy Juli, soy una argentina viviendo en Suiza, pero no, esto no es Suiza, esto es Argentina. Nos vinimos a pasar las vacaciones en San Martín de los Andes, vamos a estar unos 4 días y les voy a ir mostrando qué se puede hacer en San Martín de los Andes y alrededores. Te aseguro que cuando termine este video habrás descubierto por lo menos un lugar que no conocías de la Patagonia Argentina. Nuestra primera parada queda a 40 kilómetros de San Martín de los Andes y se ingresa por ruta provincial 63. Este lago es el lago Meliquina. De San Martín de los Andes está muy cerquita, es re tranquilo. Fíjense que casi no hay gente. Y es inicios de enero del 2023, está ideal para venir a descansar, a despejarse con unos mates, la reposera. Hay gente pescando con kayaks, las actividades son varias y se los recomiendo. Como curiosidad, te cuento que Meliquina significa en mapuche 4 puntas, ya que está rodeado armoniosamente por su lago y río homónimo, por bosques nativos y cerros recorridos por vertientes. Es una verdadera maravilla. ¿Esta? Sí, es muy pesada. ¡Esa! ¿Cómo anda el gaucho? Muy bien. Hola, ma. Sería bueno que... Paramos en la casita de turismo de Villa Meliquina. Para colaborar con Meliquina compramos algunos stickers. Villa Meliquina no tiene una municipalidad, no tiene apoyo del Estado, que por ciertas cosas puede parecer muy lindo, pero hacen todo una asociación de vecinos. Está buenísimo si pueden colaborar con ellos. Nuestro próximo destino son los pozones de Caleufú. Queríamos ir al lago, ¿cómo era que se llamaba? Ese Filowaum, pero nos informaron que la ruta no está tan buena para ir, que es necesario sí o sí un vehículo 4x4, y si bien nosotros tenemos una Duster que es 4x4, no tenemos tanta experiencia en este tipo de caminos y tampoco es tan elevado como otros, así que vamos a decidir pasar las vacaciones tranquilos, sin problemas ruteros. Vamos directo a Caleufú. Para llegar a nuestro próximo destino tuvimos que continuar por la ruta 63 unos 25 kilómetros aproximadamente. Nos detuvimos ahora en la cantera y más adelante vamos a visitar Manzano Dulce, que son dos lugares muy parecidos a los pozones de Caleufú, pero que hay menos gente. Dicen que en verano Caleufú está explotado porque es algo que se puso como muy de moda, así que nos recomendaron estas aguas. Les tiro el dato por si vienen. Lleno de gente. Uy. Bueno, para llegar hay que caminar un poquito, pero no se tiren de una en donde vean. La bajada está jodida, ¿eh?
Rápidos y Pozones de Caleufu son sin duda uno de los lugares más hermosos que visitamos en estas vacaciones. Para acceder a ellos hay que bajar con cuidado entre las piedras, pero hay que buscar el camino marcado y no intentar bajar por cualquier lugar. Esa es mi recomendación para que le saques provecho a este paraíso. Espero que se me escuche algo. Este es el lugar que no se pueden perder. La próxima parada es algo de comer porque ya es tardísimo y no ingerimos nada. Antes de irme, un consejito. Zapatillas de trekking para la bajada y esas zapatillas que son para el agua con piedritas, esas mismas. Les voy a contar una cosa, estas pinturas rupestres no son las originarias. Las originarias fueron estropeadas y el Parque Nacional Lanín las reconstruyó. Todo esto fue dañado por el hombre, así que nos deja el mensaje de que hay que cuidar un poco más el patrimonio nacional. A Cushin Manzano vamos jugando. Ich gehe auf Reisen und in meinen Rucksack nehme ich mit eine Schere, ein Victorinox, ein Solarpanel, eine Sonnenbrille, eine Angelrute, eine Flasche und eine Mütze. Ich gehe auf Reisen und ich nehme mit eine Schere, ein Victorinox, ein Aggregat, ein Ladegerät, Solarpanel, eine Sonnenbrille, eine Angelrute, eine Flasche und eine Münze. Llegamos. Presta atención porque este es sin duda uno de los tesoros escondidos de la Patagonia. Se llama Cushin Manzano, que en lengua mapuche significa manzana arenosa. Recordá que para llegar tomamos el camino a Villa Traful, siguiendo por la ruta 63 hasta la 237. Cruzamos el puente de confluencia y retomamos por la 65. Si bien es ripio, se puede hacer con cualquier vehículo. ¿Quieren ir del otro lado? Claro. Y papá está testeando la profundidad. Contame en los comentarios si ya conocías este lugar y te invito a suscribirte a mi canal para seguir descubriendo Argentina, Suiza y el mundo juntos.
el staff de Argento Suiza, el conductor, el detrás de cámara, el cámaras. Lo más importante. Y el apoyo emocional. Terminamos el día en Villa Traful, donde vinimos a ver el atardecer y a cenar enfrente del lago. En el próximo video vamos a recorrer el famoso Camino de los 7 Lagos, que va desde San Martín de los Andes a Villa La Angostura, pero que además no solo son 7. Te dejo con la intriga hasta la próxima semana. ¡Tschüss!